La Mancomunidad Polaco-Lituana, establecida en 1569 con la Unión de Lublin, fue una entidad política única en la Europa de la Edad Moderna. Representó una unión política voluntaria entre el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania, creando uno de los estados más grandes y poblados de Europa en ese momento. A diferencia de las monarquías absolutas que dominaban Europa, la Mancomunidad desarrolló un sistema sofisticado de gobierno constitucional que enfatizaba los principios de monarquía electiva, un cuerpo legislativo fuerte y derechos significativos para la nobleza, lo que la convirtió en un precursor del gobierno democrático moderno. Orígenes y estructura política. La Mancomunidad polaco-lituana surgió de la necesidad de una alianza política y militar más estrecha entre Polonia y Lituania, principalmente en respuesta a amenazas externas como la expansión del zarato ruso y el creciente poder del Imperio Otomano. La Unión de Lublin formalizó esta relación, creando un Estado único con un monarca común, un parlamento, Sejm, y un sistema legal compartido, al tiempo que preservaba las identidades distintas de Polonia y Lituania. El gobierno de la Mancomunidad se basaba en el concepto de libertad dorada, que otorgaba a la nobleza, szlachta, importantes derechos políticos. La monarquía era electiva en lugar de hereditaria, con los reyes elegidos por la nobleza a través de un proceso conocido como elección libre. Este sistema tenía como objetivo evitar el gobierno dinástico y garantizar que el monarca permaneciera bajo el control de la nobleza. El Sejm, un cuerpo legislativo bicameral compuesto por el Senado y la Cámara Baja de Diputados, desempeñaba un papel crucial en la formulación de leyes y políticas. El papel del Sejm y el Liberum Veto. El Sejm era fundamental en la estructura constitucional de la Mancomunidad. Estaba compuesto por representantes de Polonia y Lituania y tenía la autoridad para legislar, aprobar impuestos y supervisar la política exterior. Las sesiones del Sejm requerían consenso unánime para tomar decisiones, un principio conocido como Liberum Veto. Aunque tenía la intención de garantizar la unanimidad, el Liberum Veto a menudo conducía a la parálisis legislativa, ya que cualquier noble podía anular las decisiones de toda una sesión. A pesar de sus defectos, el Sejm representaba una forma de gobierno parlamentario poco común en la Europa de la época. El sistema político de la Mancomunidad permitía una participación significativa de la nobleza, que gozaba de amplios derechos y privilegios. La szlachta tenía el poder de elegir al rey, dar forma a las leyes e influir en los asuntos estatales, convirtiendo a Polonia-Lituania en uno de los estados más inclusivos políticamente de su tiempo. Tolerancia religiosa e innovaciones legales. Otro aspecto notable del gobierno de la Mancomunidad fue su compromiso con la tolerancia religiosa. La Confederación de Varsovia de 1573 garantizaba la libertad de culto para todos los grupos religiosos, una política adelantada a su tiempo en una era de guerras religiosas y persecuciones en toda Europa. Esta tolerancia atrajo a diversas comunidades, incluidos protestantes, judíos, cristianos ortodoxos y musulmanes, fomentando una sociedad pluralista. La Mancomunidad también desarrolló un sistema legal avanzado que buscaba equilibrar la autoridad monárquica con los privilegios de la nobleza. El rey estaba sujeto a las leyes y no podía imponer impuestos ni declarar la guerra sin la aprobación del Sejm. Instituciones legales como las asambleas regionales, sejmiks, desempeñaban un papel esencial en la gobernanza local y la protección de los derechos de los nobles. Desafíos y declive. A pesar de su innovador sistema político, la Mancomunidad enfrentó desafíos significativos. El Liberum Veto, que inicialmente protegía las libertades de la nobleza, se convirtió en una herramienta para que las potencias extranjeras manipularan la política interna. La corrupción, los conflictos internos y la ineficacia debilitaron la capacidad del Estado para responder a las amenazas externas. A finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, la Mancomunidad sufrió una creciente presión de potencias vecinas, Rusia, Prusia y Austria, que buscaban explotar sus debilidades. Las reformas internas, incluidos intentos de fortalecer la monarquía y agilizar la gobernanza, a menudo encontraron resistencia por parte de la nobleza. La Constitución del 3 de mayo de 1791 introdujo cambios importantes, como la monarquía hereditaria y una gobernanza más centralizada, pero estas reformas llegaron demasiado tarde para salvar la Mancomunidad.
A finales del siglo XVIII, la Mancomunidad fue dividida por sus vecinos más poderosos, desapareciendo del mapa de Europa en 1795. Sin embargo, su legado de gobierno constitucional, tolerancia religiosa y democracia parlamentaria influyó en desarrollos políticos posteriores en Polonia y más allá. La Mancomunidad polaco-lituana fue un experimento extraordinario en gobierno constitucional en una época dominada por monarquías absolutas. Aunque su sistema tenía debilidades, como el liberum veto y las divisiones internas, proporcionó un modelo de monarquía electiva, supervisión legislativa y derechos nobles que anticiparon desarrollos democráticos posteriores. La influencia de la mancomunidad se puede observar en las instituciones democráticas modernas, convirtiéndola en un capítulo significativo en la historia del gobierno constitucional.